Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rucco Lequier. Muy buenas tardes, aquí Alberto Rucco Lequier. Les agradece la gentileza de estar acompañándome en este encuentro que ya hace tantos años llamamos Reencuentro, que transmitimos desde la querida ciudad de Buenos Aires. Bien, gracias por estar acompañándome. Como dije, vamos a charlar una festividad que en realidad es la fiesta de la alegría, que es en realidad la festividad de Sukkot, la fiesta de las cabañas. La verdad que uno se pregunta, ¿qué es una sukkah? ¿Y qué representa una sukkah o la cabaña? Esta pregunta es esencial. Vamos a ver qué dice la Torá. La Torá dice, habitarán en Sukkot durante 7 días. Todo nativo de Israel habitará en Sukkot a fin de que sus generaciones sepan que en Sukkot yo hice habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Hashem, su Dios. Esto está escrito así en Levítico. En otras palabras, saber es una parte integral de la mitzvah. Cuando digo saber me refiero a reflexionar, entender, tener conciencia. Por esta razón, un sabio dice en el Talmud, Rabba dice en el Talmud que una sukkah que tiene, por ejemplo, habla de la medida de la sukkah, que tiene más de 9 metros de altura, es inválida. Porque cuando el techo está tan lejos de la cabeza, no tenemos conciencia del techo. Entonces, uno se pregunta, ¿qué es una cabaña? ¿Qué es una sukkah? Bueno, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en el mundo judío hay discusiones. Veamos a Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dice y sostiene que la sukkah representa las nubes de gloria que rodearon a los israelitas durante los años en el desierto. Los protegía del calor durante el día y del frío los protegía de noche. Y los bañaba con el brillo de la presencia divina. Bueno, en su comentario, Rashi, gran comentarista de la Torá, Rabbi Shlomo ben Yitzhaki, toma esto como el sentido llano del versículo. Pero veamos, por otro lado, Rabbi Akiva dice que se trata de simplemente que una sukkah es una sukkah. En definitiva, no es nada más ni nada menos. ¿Qué es en definitiva? Una choza, una cabaña, una vivienda temporal. No hay ningún simbolismo. Esto es lo que es. Entonces vemos, si seguimos la opinión de Rabbi Eliezer, entonces es obvio por qué celebramos construyendo una sukkah. Porque la sukkah es para recordar un milagro. Pues sabes que hay 3 festividades que hacían el pueblo de Israel que se denominan fiestas de peregrinaje o Shalosh Regalim. Y las 3 festividades se refieren a milagros. Veamos. Uno es Pesaj. Pesaj es sobre el milagro del Éxodo, cuando Dios nos sacó de Egipto con señales y maravillas. Shavuot, de acuerdo con la Torá oral, se refiere al milagro de la revelación en el monte Sinaí, cuando por única vez en la historia Dios se presentó ante toda la nación. Ahora, Sukkot se refiere a la detallada atención que el Creador brindó a su pueblo, mitigando las dificultades de la travesía por el desierto, al rodearlos con su nube protectora, tal como un padre envuelve a su bebé en una manta. Y mucho tiempo después, ver esta manta evoca el recuerdo de la calidez del amor parental. Pero sin embargo, volviendo a la opinión de Rabbi Akiva, vemos que es problemática. Porque Rabbi Akiva dice que una sukkah es una sukkah. Entonces, si una sukkah es simplemente una choza, uno se pregunta, ¿y entonces cuál fue el milagro? Porque no hay nada raro, no hay nada inusual en vivir en una choza,
si se tiene una existencia nómade en el desierto. Porque esto es lo que los beduinos han hecho y lo siguen haciendo muchos de ellos en la actualidad. Algunos lo siguen haciendo. Entonces, ¿por qué tiene que haber una fiesta dedicada a algo tan común, ordinario y nada milagroso? Pero hay un nieto de Rashi, que es Rashbam, dice que la Sukkah estaba allí para recordarles a los israelitas su pasado, para que en el momento mismo en que sintieran la gran satisfacción de vivir en Israel, en el momento en que recolectaran el producto de la tierra, recordaran este origen bajo. Una vez fueron un grupo de refugiados sin un hogar. Vivían en condiciones muy paupérrimas, sin saber nunca cuándo deberían volver a partir. Y entonces este nieto de Rashi, que es Rashbam, dice que Sukkot está integralmente conectado con la advertencia que Moshe le dio a los israelitas al final de su vida respecto a los peligros de la seguridad y la abundancia. ¿Y qué dice Moshe? Moshe le dice al pueblo: cuídate, no sea que olvides a Hashem tu Dios, no sea que comas y te sacies y construyas buenas casas y te asientes y tu ganado se incremente y la plata y el oro aumenten para ti y todo lo que poseas se incremente, y entonces esto puede ensoberbecer tu corazón y olvides a tu Creador, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de una casa de esclavos. Y digas en tu corazón: mi fuerza y el poder de mi mano han hecho para mí toda esta riqueza. Entonces, de acuerdo a Rashbam, Sukkot existe para recordarnos precisamente este origen humilde, nuestro origen humilde, absolutamente, para que nunca caigamos en la complacencia de tomar por garantizada la libertad, garantizada la tierra de Israel y sus bendiciones, para que no pensemos que es algo que ocurrió en el curso normal de la historia. Pero, claro, esto son opiniones de sabios y es todo muy controvertido, porque hay muchas maneras de entender. Pero hay una manera de entender a Rabbi Akiva. Rabbi Akiva decía, recordás, que una choza es una choza, nada más. Y esta manera de entender a Rabbi Akiva se encuentra en una línea muy importante de la literatura profética. Irmiau o Jeremías dice precisamente en Rosh Hashanah que yo recuerdo la bondad de tu juventud cuando me amaste como una novia y me seguiste al desierto, a una tierra no sembrada. Y esta es una de las pocas líneas raras del Tanaj, que habla en alabanza no de Dios, sino del pueblo de Israel. Claro, qué raro que Dios eligiera a los judíos, suelen decir. Y la respuesta es: no es tan raro. Los judíos eligieron a Dios. A veces fueron rebeldes, ingratos y desagradecidos también. Pero tuvieron el coraje de viajar, de moverse, de abandonar la seguridad y seguir la convocatoria del Creador, tal como lo hicieron Abraham y Sara al comienzo de nuestra historia. Si la Sukkah representa las nubes de gloria de Dios, ¿qué pasa con la bondad de tu juventud? No hay ningún sacrificio involucrado si claramente Dios te protege de todo y en todo momento. Pero si seguimos la opinión de Rabbi Akiva y vemos la Sukkah como lo que es el hogar temporario de un pueblo que estaba transitoriamente sin casa, entonces tiene sentido decir que Israel mostró el coraje de una novia dispuesta a seguir a su esposo en un viaje peligroso hacia un sitio que nunca antes había visto. Un amor que se manifiesta en el hecho de estar dispuesta esta novia a vivir en una choza y confiar en la promesa de su esposo de que un día iba a tener un hogar permanente. Pesaj representa el amor de Dios por su pueblo, pero Sukkot representa el amor del pueblo por Dios. Si es así, entonces se revela una maravillosa, ¿cómo podría decir?, simetría entre las tres festividades de peregrinaje. Pesaj representa el amor de Dios por su pueblo. Sukkot representa el amor del pueblo por Dios. Y Shavuot
representa el amor mutuo expresado en el pacto del Sinaí, en el cual Dios se comprometió con el pueblo y el pueblo con Dios. En consecuencia, Sukkot se convierte en una metáfora de la condición judía, pero no solo durante los 40 años en el desierto, sino también durante los casi 2000 años que pasamos en el exilio y la dispersión. Durante siglos los judíos vivimos sin saber si el lugar en el cual estábamos sería solo una vivienda temporaria. Veamos un periodo como ejemplo. Los judíos fueron expulsados de Inglaterra en el año 1290 y durante los 2 siglos siguientes los expulsaron de casi todos los países de Europa, culminando, claro, con la expulsión de España en 1492 y la de Portugal en 1497. Ellos vivieron un estado de permanente inseguridad. Entonces Sukkot en realidad es la festividad de la inseguridad. Lo que es realmente destacable es que por tradición se lo llama Zman Simchateinu, el tiempo de nuestra alegría. Y esto es una maravilla de la experiencia judía a través de los siglos. Porque a través de los siglos, los judíos fueron capaces de experimentar riesgos e incertidumbres en cada nivel de su existencia. Y sin embargo, al sentarse bajo la sombra de la fe, y así lo dice el Zohar de la Sukkah,
la llama la sombra de la fe, fueron capaces de alegrarse. Y esto es un coraje espiritual de primer nivel. La fe no es una certeza. Fe es el coraje de vivir con incertidumbre. Y esto es lo que representa Sukkot. Si lo que celebramos con Sukkot es una cabaña y no las nubes de gloria, sino la vulnerabilidad de las chozas mismas que están abiertas al viento, a la lluvia y al frío. Y esta fe está en la gente, en nuestro pueblo, en el Estado de Israel. Claro, uno se pregunta y se sorprende cómo los israelíes fueron capaces de vivir bajo esta amenaza permanente de guerra y terror desde el nacimiento del Estado, sin nunca ceder al miedo. Y claro que es un signo de admiración, porque los israelíes ejemplifican, y yo diría a la perfección, lo que la tradición dice que fue la respuesta de Dios a Moshe cuando él dudó de la capacidad que el pueblo tendría de creer. Ellos son creyentes, hijos de creyentes. Y hoy en día Israel es la muestra viva de lo que es existir en un estado de inseguridad y a pesar de eso alegrarse. Y este es el mensaje de Sukkot para todo el mundo. Sukkot es la única festividad sobre la cual el Tanaj dice que un día será celebrada por todo el mundo. El siglo XXI nos enseña qué es lo que esto puede significar. Durante gran parte de la historia, la mayoría de las personas experimentaron, claro, un universo que no cambiaba de forma fundamental durante sus vidas. Pero hubieron momentos de transición, claro, el nacimiento de la agricultura, las primeras ciudades, el comienzo de la civilización, la revolución industrial, etc. Claro que estos fueron en esos momentos épocas quizás desestabilizantes que trajeron complicaciones. Pero también nosotros estamos viviendo etapas conmocionantes. Esta etapa que estamos viviendo de esta comunicación global instantánea. Increíble, ¿no? Pero volviendo a Sukkot, la festividad de la alegría es el máximo antídoto contra el miedo. Fíjate vos, el 11 de septiembre del 2001 hubo una convulsión tremenda. El Medio Oriente está con muchos movimientos terroristas y en la cual parece que hubiera una guerra de todos contra todos. Hay un continuo temor y peligro de muerte violenta, etc. La inseguridad engendra temor y el temor engendra odio. El odio engendra violencia y la violencia eventualmente se vuelve contra sus perpetradores. Si tuviera que decir algo del siglo XXI, el siglo XXI un día va a ser considerado por los historiadores como la era de la inseguridad. Y claro, nosotros, los judíos, somos los expertos mundiales en inseguridad, porque hemos vivido con ella durante milenios. ¿Y sabes cuál es la respuesta suprema a la inseguridad? La respuesta suprema es Sukkot. Cuando dejamos la seguridad de nuestros hogares y nos sentamos en esta cabaña que está expuesta a los elementos climáticos, y ser capaces de hacer esto y seguir diciendo que esto es la festividad de la alegría, de nuestra alegría, este es el máximo logro de la fe, este es el mayor antídoto contra el miedo. En definitiva, la fe es la capacidad de alegrarse en medio de la inestabilidad y el cambio, al viajar por el desierto del tiempo hacia un destino desconocido. Fe no es miedo, fe no es odio, fe no es violencia. Estas son verdades vitales que nunca fueron más necesarias que en este momento.
הפסיקו הדמעות, מבול עצום מהשמיים, אלפי טיפות נופלות, גם הדמעות רוצות ללכת לדרכן, לשוב לזרום ובמורד נהר לים, רוצות הביתה ובמורד נהר, רוצות הביתה ובמורד לים, לשוב להגשים את חלומן, גם הן רוצות לשוב אל ארץ מוצאן, לשוב הביתה ובמורד נהר, רוצות הביתה ובמורד לים, לשוב הביתה. אחת ואז יפציע כמו בוקר מהשחור, האור יגיע, כן דווקא מהשחור, מהפגיע, כמו קשת וענן חיוב יפציע. Una de las acciones que hacemos en Sukkot es juntar las 4 especies, que en realidad es el etrog, el lulav, el hadass y la arava. Veamos, estas 4 especies representan 4 clases espirituales dentro del pueblo judío. Veamos el etrog. El etrog no es un limón, es algo parecido a limón, es la fruta del espléndido árbol, así está establecido. Este etrog tiene un sabor como un aroma delicioso. ¿Y qué representa? Representa al individuo perfecto, aquel que es instruido en la Torá y además lleno de buenas acciones, o sea, estudia y además hace. Pero juntamos también un lulav, que en realidad, ¿qué es el lulav? Es la rama de una palmera datilera, que genera sabor, pero no aroma. Y esto personifica al individuo sabio, que estudia, pero deficiente en actos. Es el erudito, que dedica su vida a lograr la sabiduría del Creador, pero esquiva la esfera activa de la vida judía. Y juntamos otra especie para hacer la bendición, que es el hadass, que es el
placentero perfume del mirto, y su falta de sabor describen al judío activo, pero ignorante, o sea, el que hace acciones, pero no estudia. Y finalmente tenemos la aravá, que es el sauce, que es insípido e inodoro y representa al judío que carece de toda expresión exterior de su judeidad. Ni estudia ni hace. Pero en Sukkot, la rama de la palma, el mirto, el sauce y el etrog son atados y unidos entre sí. ¿Y qué significa esto? Reitera esta unidad de un pueblo comúnmente diverso. Y cualquier cosa que podría dividir al erudito del ignorante y al más observante del que lo es menos, Sukkot es un tiempo en el que todos son sostenidos juntos en la mano única de la identidad judía. Así que, mientras la alegría de Sukkot introduce esta armonizante relación de tomar y dar entre los diversos segmentos de la comunidad de Israel, las 4 especies llevan esta unidad todavía un paso más allá, integrándolos en una única entidad, porque al tomar las 4 especies en la mano, reiteramos que a pesar de nuestras disparidades, todos somos uno. Y a pesar, insisto, de nuestras diferencias y disparidades, todos somos uno, porque disparidades hay muchas. Claro, incluso esto está establecido en las 4 especies. La rama de la palmera sobresale por encima del conjunto en sabiduría y erudición. El mirto despide su perfume de buenas obras y el sauce está marcado por la obvia ignorancia y ausencia de frutos. Y el etrog, por supuesto, supera en esplendor a todos con esta sublime perfección. Porque incluso cuando simbolizan la unidad de los segmentos diversos de Israel, las 4 especies ponen en relieve las diferencias entre sí, porque de hecho acentúan estas diferencias como componentes complementarios de un pueblo unitario. Pero hay una forma todavía más alta de unidad que se concreta por la festividad de Sukkot, que es la unidad de la Sukkah. Esta unidad corporizada por una estructura digna de acomodar a toda una nación dentro de sus paredes. Y está escrito que toda la nación de Israel puede y merece morar en una única Sukkah. Porque la Sukkah, ¿qué representa, entre otras cosas? Una unidad, pero esta unidad que es tan profunda y totalmente abarcante que todas las distinciones empalidecen hasta la insignificancia ante la Sukkah. Está escrito que Sukkah es la única mitzvah o precepto a la que la persona entra con sus botas embarradas. Así dice el adagio hasídico. Y esto expresa la esencia misma de la Sukkah. Porque cuando la persona entra a una Sukkah, sus paredes y cobertura lo contienen por entero e igualmente abarcan su totalidad. Su mente no está ni más ni menos en la Sukkah que los dedos de sus pies. Su corazón es simplemente otro ocupante de su espacio, como lo son estas botas embarradas. De modo que cuando toda la nación de Israel mora en una única Sukkah, la unidad expresada es una unidad que trasciende todas las diferencias y todas las distinciones entre ellos. Esta no es la unidad creada por nuestro mutuo amor y compasión, ni es la más profunda unidad que surge del modo en que nuestros roles, talentos y fortalezas individuales complementan y dan plenitud unos a otros, formando los órganos y extremidades de un único cuerpo. Porque la Sukkah trae a luz la unidad implícita en nuestro mismísimo ser, la unidad absoluta y simple de un pueblo arraigado en la máxima unidad singular de su creador y fuente. Y esto explica las diferentes maneras en que nuestros sabios interpretan la expresión cuando dice para vosotros, que la Torá requiere para las 4 especies y la Sukkah. Porque el judío que toma las 4 especies, ¿con qué se está uniendo?
se está uniendo con sus semejantes, pero de una manera que conserva su identidad como individuo. Entonces, la Sukkah representa la máxima unidad del pueblo. La máxima unidad del pueblo. עשינו לך מנוירה בימי מוישה אוי 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 וכובסו עשינו לך מנוירה בימי שלוימה אוי 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 וכובסו עשינו לך מנוירה בימי מוישה אוי 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 וכובסו עשינו לך מנוירה בימי שלוימה אוי 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 וכובסו מכאן ואילך אין אנו ממתינים אלו 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 ליורך מכאן ואילך אין אנו ממתינים אלו 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 ליורך מכאן ואילך אין אנו ממתינים אוי אלו 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 ליורך מכאן ואילך אין אנו ממתינים אלו 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 ליורך עשינו לך מנוירה בימי מוישה אוי 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 וכובסו עשינו לך מנוירה בימי שלוימה אוי 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 וכובסו מכאן
¿Cuál es la marca de calidad de un matrimonio cariñoso? La marca de calidad de este matrimonio cariñoso es la disposición de cada uno de los integrantes para satisfacer la voluntad de la otra parte. Porque si una de las partes expresa un deseo por algo, la otra hará todo lo que esté a su alcance para concretarlo. Y un amor mayor se demuestra cuando cada parte se esfuerza también por satisfacer la voluntad implícita de la otra. Al cónyuge verdaderamente dedicado le da lo mismo si un deseo ha sido expresado explícitamente o apenas insinuado. Él o ella lo llevarán a cabo con la misma devoción y compromiso que sienten por la gratificación del ser amado. Y finalmente existen aquellos matrimonios muy especiales en los que ni siquiera hay necesidad de la más somera de las insinuaciones. Y tan profundo es el nexo entre marido y mujer que cada cual sabe intuitivamente qué quiere el otro de él o de ella. De hecho, cuando dos personas se aman mutuamente a tal grado, no hay mayor alegría que aquella que se experimenta cuando uno ha logrado sentir y satisfacer el deseo del otro por propia iniciativa. El mes de Tishrei, que es el que estamos transitando, es un mes repleto de preceptos, de mitzvot, con amplias oportunidades para satisfacer la voluntad divina. Durante todo este mes, cada pensamiento y momento del judío está colmado con plegaria, arrepentimiento, ayuno, banquete, bailes, construcción de la sukkah, comprar las 4 especies, etc. Pues sabes que estas observancias que en este mes de Tishrei caen en 3 categorías generales. Hay preceptos bíblicos, hay preceptos rabínicos y también hay costumbres. Veamos los preceptos bíblicos, que son mandamientos explícitamente enunciados por la Torá. Por ejemplo, hacer sonar el shofar, ayunar en Yom Kippur o comer en la Sukkah. Pero también hay preceptos rabínicos, que son observancias que fueron instituidas por los profetas y los sabios con la autoridad adjudicada a ellos por la Torá. Por ejemplo, los 5 servicios de plegaria llevados a cabo en Yom Kippur, o tomar las 4 especies en todos los días de Sukkot, además del primero, son de institución rabínica. Y finalmente, en este mes también hay costumbres. Por ejemplo, comer una manzana sumergida en miel en la primera noche de Rosh Hashanah, el servicio de caparot en las primeras horas del día anterior a Yom Kippur. Y estas costumbres no son ordenadas por la ley rabínica o por la ley bíblica, sino por fuerza de la costumbre. Porque estas son cosas que nosotros mismos hemos iniciado como una manera de mejorar nuestro servicio a nuestro Creador. Entonces el clima del mes de Tishrei, el punto en el que nuestra celebración de la festividad del Creador logra, yo diría, el pináculo de la alegría, es durante los bailes que se hacen en Simchat Torah, que va a corresponder en la diáspora al 9º día y en Israel en el 8º día. Cuando hacemos los bailes, cuando terminamos la lectura de la Torah, ponemos los rollos de Torah en la mano y bailamos alrededor de la mesa en la sinagoga. Pero ¿sabes que esto es una costumbre? No es ni siquiera precepto bíblico, ni siquiera rabínico, es una costumbre. Porque es con nuestra observancia de las costumbres que expresamos ¿qué cosa? La profundidad de nuestro amor al Creador. Y estos mandamientos bíblicos podrían compararse a los deseos explícitamente expresados entre 2 personas unidas en matrimonio. Las disposiciones rabínicas que Dios no nos instruyó directamente, pero que no obstante constituyen expresiones de la voluntad divina, se asemejan a los pedidos implícitos entre los integrantes de la pareja. Pero las costumbres representan aquellas áreas en las que nosotros mismos sentimos intuitivamente cómo podríamos ocasionar placer al Creador y en ello precisamente radica nuestra mayor alegría. Bien, Alberto Ruscolequier se despide de ustedes, les deseo la mayor de las bendiciones. Benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. Shabbat Shalom.
פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות, ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.